Betsy Arakawa, la mujer de Gene Hackman, rompe el silencio, la verdad detrás del testamento de Gene Hackman. Prepárense para una revelación que sacudirá todo lo que creían saber sobre Gene Hackman. Durante años, su legado fue intocable, su figura respetada en Hollywood y su vida privada, un misterio bien guardado. Sin embargo, lo que nadie esperaba era que su historia personal ocultara secretos tan profundos y controversiales. Ahora, tras un largo silencio, su esposa Betsy Arakawa ha decidido hablar, y sus declaraciones podrían cambiar por completo la forma en que el mundo recuerda a este icónico actor. Desde el momento en que se hizo público el testamento de Gene Hackman, la polémica no dejó de crecer. Sus hijos, completamente excluidos de la herencia, reaccionaron con sorpresa y frustración, cuestionando las verdaderas razones detrás de esta drástica decisión. ¿Fue realmente una elección consciente y calculada por parte del actor, o hubo influencias externas que moldearon su última voluntad? Betsy Arakawa, la mujer que estuvo a su lado en sus últimos años, es la clave para entender lo que realmente ocurrió. Muchos han especulado sobre el papel de Arakawa en esta historia. Algunos la ven como la fiel compañera de Hackman, una mujer que lo apoyó hasta el final de sus días. Otros, sin embargo, creen que su influencia fue decisiva en la distribución de la herencia. ¿Tuvo Betsy un papel en la decisión de excluir por completo a los hijos de Hackman? ¿O simplemente respetó el deseo de su esposo sin interferir? Pero esto es solo el comienzo de una historia que es mucho más profunda de lo que parece. Durante décadas, Gene Hackman mantuvo su vida privada alejada de los reflectores, creando una barrera entre su familia y el mundo exterior. Mientras sus hijos aseguran que intentaron acercarse a él en múltiples ocasiones, el actor parecía haber tomado una decisión definitiva mucho antes de que su testamento fuera leído. Ahora, con la presión mediática aumentando y con la familia Hackman considerando medidas legales, Betsy Arakawa ha decidido finalmente romper el silencio. Sus declaraciones no solo ofrecen una nueva perspectiva sobre la relación entre Hackman y sus hijos, sino que también abren la puerta a interrogantes aún más inquietantes. ¿Qué motivó realmente a Hackman a tomar esta decisión tan radical? ¿Hubo alguna señal en sus últimos años que indicara que quería cambiar su testamento y no lo logró? ¿Qué opina Betsy Arakawa sobre la batalla legal que se avecina? ¿Qué impacto puede tener esta disputa en la imagen y el legado de Hackman en Hollywood? Lo que Arakawa tiene que decir podría transformar para siempre la manera en que el mundo recuerda a Gene Hackman. Sus palabras no solo aportan una nueva perspectiva sobre su matrimonio, sino que también revelan detalles que hasta ahora habían permanecido ocultos. Antes de sumergirnos en los detalles más impactantes, asegúrate de suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. YouTube solo recomienda estos videos si tú nos apoyas con un like y un comentario. ¿Crees que Gene Hackman tenía motivos justificados para tomar esta decisión, o hay algo más detrás de todo esto? Déjanos tu opinión en los comentarios. Acompáñanos hasta el final del video, porque lo que Betsy Arakawa acaba de revelar podría cambiar para siempre la historia de este gigante de Hollywood. Lo que está por contarse en los próximos minutos es algo que nadie esperaba, y sin duda, te dejará con la boca abierta. No te lo puedes perder. Relaciones y vida familiar de Gene Hackman. Gene Hackman fue una de las figuras más emblemáticas de Hollywood, pero su vida personal estuvo marcada por relaciones complejas y un distanciamiento emocional con su familia, que contrastaba con su exitosa carrera en el cine. A pesar de haber alcanzado la fama mundial, Hackman siempre fue un hombre que prefirió mantener su vida privada en un segundo plano, y muy pocos conocían las luchas internas que atravesaba, sobre todo en el ámbito familiar. Infancia difícil y primer matrimonio. La infancia de Hackman fue difícil. Su padre abandonó la familia cuando él era aún un adolescente, un evento que dejó cicatrices profundas en su vida emocional. Este abandono formó su carácter reservado y, en muchos casos, desconfiado. Esta situación de abandono en su niñez fue una de las razones que influenció la manera en que Hackman se relacionaba con los demás, incluida su propia familia. A pesar de sus logros profesionales, las huellas del abandono familiar fueron siempre una carga difícil de superar. Su primer matrimonio fue con Faye Maltese, una mujer tranquila y dedicada con la que se casó en 1956. En sus primeros años juntos,
Ackman estaba en plena lucha por construir su carrera como actor, una etapa difícil en la que Faye fue su principal apoyo. Ella creyó firmemente en su talento y lo alentó a seguir persiguiendo sus sueños, incluso cuando las finanzas eran complicadas. Sin embargo, cuando la carrera de Ackman despegó, los viajes constantes y las largas horas de trabajo afectaron gravemente su vida familiar. Mientras él estaba en el set de filmación, Faye asumía la crianza de sus 3 hijos, Christopher Allen, Elizabeth Jan y Leslie Ann. El trabajo de Ackman lo alejó emocionalmente de su familia, y sus hijos crecieron sintiendo la ausencia de su padre, lo que creó una desconexión profunda con ellos. Distanciamiento y divorcio. El desgaste de su primer matrimonio fue inevitable. En 1986, después de 30 años juntos, Gene Ackman y Faye Maltese decidieron divorciarse. El proceso fue doloroso para Faye, quien había dedicado gran parte de su vida a su esposo y a la crianza de los hijos. Por su parte, Ackman nunca fue un hombre que compartiera abiertamente sus emociones, y el divorcio reflejó esta falta de apertura emocional. Después de la separación, Ackman mantuvo un contacto limitado con sus hijos, y el distanciamiento creció aún más con el paso de los años. Segundo matrimonio y vida en Santa Fe. Tras su divorcio, Ackman encontró un nuevo amor en Betsy Arakawa, una pianista clásica que, a diferencia de su primera esposa, aportaba una serenidad que Ackman necesitaba. Se casaron en 1991, y su relación fue muy distinta de la que había tenido con Faye. Betsy era más joven que él, pero juntos crearon una vida basada en el respeto mutuo, una vida tranquila alejada del bullicio de Hollywood. Se mudaron a Santa Fe, Nuevo México, donde Ackman disfrutó de una vida más privada y menos centrada en la fama. A pesar de la estabilidad que le ofreció Betsy, la relación con sus hijos del primer matrimonio seguía siendo distante. Gene no era un hombre de muchas palabras ni demostraciones de afecto, lo que dificultó la reconciliación con Christopher, Elizabeth y Leslie. Con el paso de los años, sus hijos aprendieron a vivir sin la presencia de su padre, mientras él se entregaba a pasatiempos como la pintura, la escritura y la restauración de autos antiguos, buscando desconectarse de su pasado y de la fama. El final trágico y la controversia de la herencia. La relación de Ackman con Betsy se mantuvo sólida durante más de 30 años. Hasta que la tragedia golpeó a la familia cuando Betsy falleció en febrero de 2025 debido a una infección rara transmitida por el hantavirus. La muerte de Betsy fue un golpe devastador para Ackman, que ya enfrentaba graves problemas de salud. Pocos meses después, Ackman también fallecería, dejando atrás un legado cinematográfico impresionante pero una vida personal llena de altibajos. Lo que sucedió después de su muerte sacudió a la familia y a los medios de comunicación. El testamento de Ackman, realizado en 1995, dejó toda su fortuna, estimada en unos $80 millones, exclusivamente para Betsy. Debido a que ella había fallecido antes que él, surgió una disputa legal sobre el destino de la herencia. Christopher, el hijo mayor, decidió impugnar el testamento, argumentando que su padre no lo había actualizado en años, lo que dejaba fuera sus deseos más recientes. Esta batalla legal no solo reveló el distanciamiento entre Ackman y sus hijos, sino también el doloroso hecho de que nunca tuvieron la oportunidad de sanar viejas heridas o reconstruir su relación con él. Los hijos de Ackman no solo estaban molestos por no recibir nada de la herencia, sino también por la falta de una verdadera conexión emocional con su padre. La ausencia de Ackman en la vida de sus hijos se convirtió en una muestra más de su dificultad para expresar sus sentimientos, algo que marcó su relación con ellos a lo largo de los años. A pesar de ser un ícono de Hollywood, Ackman fue un hombre que vivió en la sombra, tanto en su carrera como en su vida personal. Su historia es una reflexión sobre las complicaciones emocionales que a veces se ocultan detrás de la fama y el éxito, y sobre cómo las decisiones que tomamos en nuestra vida familiar pueden tener un impacto duradero, incluso mucho después de que nos hayamos ido. Polémicas y relación con los hijos de Gene Ackman. La relación de Gene Ackman con sus hijos fue siempre un tema polémico y controversial, especialmente a medida que su carrera alcanzaba el apogeo en Hollywood. Mientras Ackman brillaba en la pantalla grande, su vida personal, especialmente en lo que respecta a su paternidad, parecía desmoronarse.
A lo largo de los años, se filtraron numerosas historias sobre la desconexión emocional y física entre Ackman y sus tres hijos, Christopher, Elizabeth y Leslie. Distanciamiento emocional y física ausente. El distanciamiento comenzó de forma temprana, cuando Ackman estaba construyendo su carrera cinematográfica. Las largas horas de trabajo y los viajes constantes para filmar en lugares lejanos dejaron poco espacio para la familia. Ackman, aunque siempre decía que amaba a sus hijos, nunca supo cómo expresar ese amor de manera tangible. El amor se limitaba a regalos costosos y ocasionales llamadas telefónicas, lo cual nunca fue suficiente para llenar el vacío emocional de sus hijos. Esta falta de conexión fue especialmente difícil para sus hijas Elizabeth y Leslie, quienes crecieron con una constante sensación de abandono. A menudo se preguntaban si realmente su padre se preocupaba por ellas, mientras él seguía inmerso en su mundo de fama y trabajo. Christopher, el resentimiento creciente. La relación con su hijo mayor, Christopher, fue aún más tensa. Christopher expresó en diversas ocasiones su profundo resentimiento hacia su padre, describiéndolo como una figura distante y fría. Para él, Ackman no era un verdadero padre, sino más bien una figura pública que existía solo en los titulares de los periódicos y en la gran pantalla. A lo largo de los años, el distanciamiento entre Ackman y Christopher se profundizó, y se convirtió en una herida abierta que nunca sanó. Christopher fue muy vocal sobre cómo la falta de presencia de su padre afectó su vida y su visión sobre la familia y la paternidad. En varias entrevistas, mencionó que Ackman era un hombre difícil de tratar, de temperamento impredecible y, en ocasiones, agresivo, lo que solo exacerbaba las tensiones entre ellos. El divorcio y la nueva relación con Betsy. El divorcio de Ackman de Faye Maltese en 1986 consolidó aún más su distanciamiento de sus hijos. La separación no solo marcó un capítulo doloroso en la familia, sino que también intensificó la ausencia de Ackman en la vida de sus hijos. Si bien el divorcio trajo consigo muchos conflictos financieros, fue la actitud de Ackman después de la ruptura lo que realmente dejó una huella imborrable en sus hijos. En lugar de acercarse a ellos, Ackman optó por centrarse en su carrera y en su nueva relación con Betsy Arakawa, con quien se casó en 1991. Este nuevo matrimonio fue un giro importante en la vida de Ackman y marcó aún más su distanciamiento de sus hijos del primer matrimonio. Se rumoreaba que Ackman intentaba empezar de nuevo con Betsy, sin las cargas emocionales del pasado, lo que implicaba evitar el contacto con sus hijos. La figura inaccesible de Gene Ackman. Para muchos amigos cercanos a la familia, Ackman fue un hombre difícil de tratar. Su temperamento impredecible y su resistencia a hablar sobre sus sentimientos contribuyeron a la fría atmósfera que rodeaba a su familia. La falta de apertura de Ackman para mantener conversaciones profundas o incluso abordar temas familiares hizo que las relaciones se volvieran más tensas y distantes. En muchos sentidos, sus hijos vieron a Ackman como una figura inaccesible, tanto emocional como físicamente. Últimos años y oportunidades perdidas. Los últimos años de la vida de Ackman fueron trágicos. Con problemas de salud, incluido un Alzheimer avanzado y problemas cardíacos, muchos esperaban que la salud deteriorada de Ackman fuera una oportunidad para sanar las viejas heridas familiares. Sin embargo, este no fue el caso. Aunque las expectativas de una posible reconciliación fueron altas, Ackman siguió aislado, y sus hijos no lo visitaron con la frecuencia que se esperaba. En esos últimos meses, Ackman pasó la mayor parte de su tiempo rodeado únicamente por Betsy Arakawa, su segunda esposa, quien asumió el rol de cuidadora. Especulaciones sobre la influencia de Betsy. Algunos rumores apuntaron a que Betsy podría haber dificultado el contacto entre Ackman y sus hijos, insinuando que ella podría haber temido que sus hijos solo estuvieran interesados en la herencia de su padre. Sin embargo, estas afirmaciones nunca fueron confirmadas y no hay pruebas concluyentes que sugieran que Betsy actuara con ese propósito. A pesar de las especulaciones, lo que quedó claro fue que Ackman, en sus últimos años, no hizo un esfuerzo por restaurar la relación con sus hijos. El legado y las consecuencias. El distanciamiento de Ackman con sus hijos culminó en una amarga disputa sobre la herencia después de su muerte. El testamento de Ackman, realizado en 1995, dejó toda su fortuna a Betsy. Con su fallecimiento antes que el de Ackman, surgió una disputa legal entre los hijos de Ackman y su esposa,
lo que reabrió heridas familiares aún no sanadas. Para muchos, la situación de la herencia fue una triste representación de lo que había sido su vida familiar, marcada por el distanciamiento, el resentimiento y la falta de oportunidades para una reconciliación genuina. La vida personal de Gene Hackman, en contraste con su impresionante carrera en el cine, es una historia de relaciones rotas y oportunidades perdidas para conectar verdaderamente con los suyos. Su legado en la pantalla permanecerá, pero la sombra de su desconexión emocional con su familia es una parte importante de su historia personal. Problemas de salud y muerte de Gene Hackman. Gene Hackman fue siempre reconocido por su presencia en pantalla y su vitalidad, un rasgo que lo hizo destacar no solo como actor, sino también como persona. Sin embargo, a medida que pasaban los años, los problemas de salud comenzaron a afectar su vida, llevándolo a un progresivo alejamiento de la vida pública y, finalmente, de su amada carrera cinematográfica. Primeros problemas de salud y retiro de la actuación. En 1990, Hackman vivió uno de los primeros grandes sustos de salud cuando necesitó someterse a una angioplastía, un procedimiento para desbloquear las arterias obstruidas del corazón. A pesar de ser una figura pública de gran renombre, Hackman optó por mantener este incidente en privado, preocupado por no exponer su vulnerabilidad. A raíz de este susto, comenzó a adoptar un estilo de vida más moderado, aunque no abandonó por completo sus hábitos poco saludables. A pesar de estos esfuerzos, su salud siguió siendo un desafío constante a lo largo de los años. En 2004, Hackman decidió retirarse oficialmente del cine, argumentando que deseaba pasar más tiempo con su familia y disfrutar de la vida de manera más tranquila. Aunque su retiro coincidió con el declive de su salud, pocos sabían que su cuerpo ya no tenía la misma energía de antes y que las dificultades físicas ya se estaban haciendo presentes. Accidente en 2012 y declive físico. En 2012, a los 82 años, Hackman sufrió un accidente mientras andaba en bicicleta en Florida. Fue atropellado por un automóvil, lo que resultó en heridas menores, pero este incidente sirvió como un recordatorio de su creciente fragilidad. Después del accidente, Hackman evitó actividades físicas de alto impacto y adoptó un estilo de vida aún más reservado, mudándose a Santa Fe, Nuevo México, donde vivió en relativa calma, alejado del bullicio de Hollywood. Signos de Alzheimer y deterioro cognitivo. En los años siguientes, se comenzó a notar que Hackman presentaba signos de declive cognitivo, lo que preocupaba a su esposa, Betsy Arakawa, y a sus amigos cercanos. En 2018, comenzaron a circular rumores sobre un posible diagnóstico de Alzheimer, pero Hackman, fiel a su naturaleza reservada, nunca confirmó ni desmintió estas especulaciones. No obstante, su memoria comenzó a fallar y comenzó a tener dificultades para reconocer a personas cercanas o recordar detalles importantes de su vida. A pesar de estos problemas, Betsy cuidaba de él con devoción, tratando de garantizar que viviera de la mejor manera posible. La trágica muerte de Betsy Arakawa. La salud de Hackman empeoró progresivamente, y la situación se volvió aún más difícil cuando su esposa, Betsy Arakawa, fue diagnosticada con hantavirus, una enfermedad rara transmitida por roedores. Su salud se deterioró rápidamente, y Hackman, profundamente dependiente de ella para su cuidado, se vio aún más vulnerable. La pérdida de Betsy, el 11 de febrero de 2025, fue devastadora para Hackman, quien quedó sin el apoyo emocional y físico que había recibido de su esposa durante tantos años. Su condición, ya delicada debido al Alzheimer y problemas cardíacos, se agravó rápidamente. Fallecimiento de Gene Hackman. La muerte de Betsy pareció acelerar el deterioro físico y emocional de Hackman. Solo una semana después de su fallecimiento, el 18 de febrero de 2025, Hackman falleció en su casa de Santa Fe. La causa oficial de la muerte fue atribuida a complicaciones cardíacas y Alzheimer avanzado, pero muchos consideraron que la muerte de su esposa fue un factor decisivo en su fallecimiento, ya que sin ella, Hackman perdió el apoyo y el cuidado que tanto necesitaba. Legado y preguntas sobre su herencia. La noticia de la muerte de Hackman sorprendió a muchos, dado su estado de salud, pero su partida marcó el fin de una era para Hollywood, donde fue recordado como un actor legendario.
Rápidamente, comenzaron a surgir especulaciones sobre su herencia y su testamento, especialmente después de la muerte de su esposa, lo que generó una nueva ola de atención mediática y preguntas sobre su legado familiar. Gene Hackman, quien fue una de las figuras más emblemáticas del cine, dejó un legado en la pantalla. Pero su vida personal estuvo marcada por desafíos de salud y tragedias familiares que influenciaron profundamente su retiro y los últimos años de su existencia. Su muerte, a pesar de la avanzada edad y el deterioro físico, sigue siendo un recordatorio de la vulnerabilidad humana y de las consecuencias que las relaciones familiares no resueltas pueden tener en los momentos más delicados de la vida. Testamento y herencia de Gene Hackman. Gene Hackman siempre fue una figura reservada, particularmente cuando se trataba de asuntos personales, y su testamento no fue la excepción. Después de su muerte, el contenido de su testamento sorprendió a muchos, especialmente a sus hijos, y generó un intenso debate sobre su legado y los motivos detrás de sus decisiones. La relación con sus hijos. Hackman mantuvo una relación tensa y distante con sus hijos de su primer matrimonio con Faye Maltese. Durante su apogeo en Hollywood, Hackman pasó largos periodos fuera de casa debido a su trabajo, lo que contribuyó al deterioro de los vínculos familiares. Después de su divorcio en 1986, nunca intentó reconstruir una relación cercana con ellos, y su vida pareció avanzar sin mirar atrás. En 1991, Hackman se casó con Betsy Arakawa, comenzando una nueva etapa en su vida en la que su familia biológica, en especial sus hijos, parecían haber quedado en segundo plano. Este cambio también reflejó un cambio en su visión sobre su legado y, eventualmente, sobre quién debería heredar su fortuna. El testamento de 1995. El testamento de Hackman, fechado en 1995, fue un documento que dejaba toda su fortuna a su esposa, Betsy Arakawa, sin mencionar a sus 3 hijos de su primer matrimonio. Esta decisión generó gran sorpresa, especialmente porque Hackman no parecía haber actualizado su testamento en años, lo que dejó abierta la posibilidad de que sus hijos fueran excluidos de manera definitiva. El testamento establecía que, en caso de la muerte de Hackman, todos sus bienes pasarían a Betsy Arakawa. Sin embargo, lo más controvertido fue una cláusula que indicaba que si Betsy fallecía dentro de los 90 días posteriores a la muerte de Hackman, toda la fortuna del actor se destinaría a organizaciones benéficas, sin que ninguno de sus hijos recibiera nada. Esta cláusula sorprendió y desconcertó a muchos, particularmente a los hijos de Hackman, quienes vieron esto como un acto de total desapego hacia ellos. La muerte de Betsy Arakawa y el futuro de la fortuna. La muerte de Betsy Arakawa, pocos días después de Hackman, activó esta cláusula que trasladaba todos los bienes a la caridad. Esto resultó en un profundo disgusto para sus hijos, quienes creyeron que Hackman probablemente habría reconsiderado sus decisiones si hubiera tenido tiempo para revisar y actualizar su testamento. Según algunos informes, los hijos especulaban que Betsy pudo haber influido en Hackman para mantener el testamento tal como estaba, lo que se convirtió en un punto de controversia y debate. La larga batalla legal. El hijo mayor, Christopher, fue el más vocal y decidió impugnar el testamento, alegando que el documento estaba desactualizado y no reflejaba la verdadera voluntad de su padre. Contrató abogados para cuestionar su validez, basándose en que Hackman probablemente habría cambiado sus deseos si hubiese tenido tiempo de revisar el testamento en sus últimos años de vida. Sin embargo, a pesar de estas afirmaciones, no existieron pruebas concretas que apoyaran la idea de que Betsy Arakawa hubiera influenciado a Hackman de manera inapropiada. El proceso judicial resultó ser un campo de batalla legal complicado, ya que, como establece la ley, un testamento válido y registrado oficialmente suele prevalecer sobre cualquier disputa posterior, incluso si se considera que el testamento está desactualizado. Esto complicó aún más las posibilidades de los hijos de Hackman de obtener algo de la herencia. Impacto en el público y la percepción de Hackman. La revelación de este testamento sorprendió tanto a los fans como a los expertos, quienes se dividieron en su interpretación de las decisiones de Hackman. Algunos defendieron el derecho de Hackman a decidir cómo distribuir su fortuna, considerando que la relación con sus hijos había sido distante y que Betsy había sido su compañera más cercana. Otros, sin embargo, vieron en la decisión un reflejo de frialdad y desinterés por sus hijos,
lo que empañó la imagen de un hombre que, a pesar de ser una estrella en la pantalla, parecía haber mantenido una vida personal complicada y desconectada. La controversia sobre la donación a la caridad. Una de las cuestiones más debatidas fue la cláusula de donación a la caridad en caso de que Betsy muriera poco después de Ackman. Para algunos, este gesto fue visto como una acción altruista, destinada a asegurar que la riqueza de Ackman beneficiara a causas importantes y necesitadas. Otros, sin embargo, interpretaron la cláusula como un intento de evitar que los hijos de Ackman reclamaran alguna parte de la herencia. El veredicto legal y la herencia final. Finalmente, el testamento fue validado en los tribunales, y la fortuna de Ackman fue efectivamente transferida a las organizaciones benéficas, tal como se estipulaba. La disputa legal concluyó con la determinación de que el testamento de Ackman era vinculante y reflejaba su última voluntad, a pesar de los argumentos de sus hijos. Este desenlace dejó una huella en la imagen de Ackman. Si bien su legado como actor se mantiene intacto, la controversia en torno a su testamento añadió una capa de complejidad a su vida personal y a la forma en que sus decisiones finales impactaron a sus familiares. La historia de su testamento y herencia es un recordatorio de las intrincadas relaciones familiares y cómo las decisiones tomadas en vida pueden tener repercusiones mucho después de la muerte. Declaraciones de los hijos sobre la herencia de Gene Ackman. Las declaraciones de los hijos de Gene Ackman sobre su testamento fueron tan impactantes como el propio contenido del documento. Christopher, Elizabeth y Leslie Ackman no tardaron en expresar públicamente su descontento con la decisión de su padre, lo que desató una serie de reacciones en los medios y un debate sobre la relación que Ackman mantenía con ellos, así como la controversia en torno a su testamento. Christopher Ackman, un golpe duro. El hijo mayor, Christopher, fue el primero en hablar públicamente. Conocido por ser el más vocal sobre la distante relación que mantuvo con su padre, ofreció una entrevista exclusiva a un tabloide británico poco después de la revelación del testamento. A pesar de que Christopher ya esperaba algún tipo de decepción, lo que realmente lo sorprendió fue la frialdad con la que el testamento fue redactado, casi como si Ackman nunca hubiera tenido hijos. En sus palabras, no se trata de la cantidad o de la herencia, sino del hecho de que él deliberadamente nos borró de su vida, incluso después de la muerte. Aseguró que, aunque no necesitaba el dinero, la decisión de su padre de dejarlos fuera del testamento reafirmaba el distanciamiento emocional que siempre había existido entre ellos. Elizabeth y Leslie Ackman, decepción y tristeza. Las hijas de Ackman, Elizabeth y Leslie, tardaron un poco más en emitir sus declaraciones, pero cuando lo hicieron, sus palabras reflejaron una profunda decepción y tristeza. A través de un comunicado conjunto, divulgado por su abogado, expresaron su frustración por la completa exclusión de la herencia. Aunque el tono del comunicado no fue agresivo, sí estuvo cargado de una dolorosa tristeza, ya que resaltaron que la ausencia de su padre durante su infancia y adolescencia seguía siendo una herida abierta. En el comunicado, dijeron, su decisión de dejarnos fuera del testamento solo confirma lo que sentimos durante toda la vida, nunca fuimos una prioridad para él. Este testimonio reflejó el dolor de la falta de cercanía con su padre, algo que nunca lograron superar. El debate sobre la influencia de Betsy Arakawa. A medida que las declaraciones de los hijos de Ackman se difundían, comenzaron a surgir especulaciones sobre la influencia de Betsy Arakawa, su segunda esposa. Algunos amigos cercanos al actor sugirieron que, aunque Ackman nunca fue un hombre dado a los gestos afectivos, la decisión de excluir a sus hijos podría haber sido reforzada por Betsy. Se especulaba que ella pudo haber influenciado al actor para que no modificara el testamento y asegurara que su fortuna no se dividiera entre los hijos. Sin embargo, esta teoría nunca fue confirmada de manera definitiva. No obstante, la posibilidad de que Ackman hubiera tomado esta decisión sin actualizar el testamento durante sus últimos años de vida abrió un espacio para que sus hijos cuestionaran las intenciones detrás de este acto. La batalla legal y la defensa de Christopher. Christopher Ackman decidió tomar acciones legales y contrató un equipo de abogados especializados en disputas de herencia. El argumento principal que utilizó fue que el testamento, con casi 30 años de antigüedad, estaba desactualizado y que Ackman, en sus últimos años, había estado lidiando con problemas de salud, incluido un posible Alzheimer avanzado.
Según Christopher, si su padre hubiera estado en plenas facultades mentales, podría haber reconsiderado su decisión de dejar toda la herencia a Betsy y destinarla a la caridad. Sin embargo, a pesar de estos argumentos, los expertos legales indicaron que, en ausencia de pruebas de manipulación o coerción, el testamento seguía siendo válido según la ley. Y la última voluntad de Ackman debía cumplirse tal como estaba escrita. El impacto en la opinión pública. La revelación del testamento y las declaraciones de los hijos de Ackman generaron un intenso debate en los medios. Algunas personas simpatizaban con los hijos, considerando que la decisión de Ackman era fría e insensible, reflejando su incapacidad para formar lazos afectivos con su familia. Otros defendían el derecho del actor a decidir sobre su fortuna, argumentando que no era obligación de los hijos recibir nada de la herencia y que no deberían depender de ello para seguir adelante con sus vidas. Este conflicto generó un gran interés público y mantuvo a Gene Hackman en los titulares incluso después de su muerte. Rumores y nuevas especulaciones. A medida que la batalla legal avanzaba, comenzaron a circular rumores que indicaban que Hackman había expresado en privado su intención de actualizar su testamento antes de su muerte, pero que nunca lo hizo. Algunos de estos rumores apuntaban a documentos internos de las instituciones beneficiarias de la herencia, los cuales sugerían que Hackman había considerado hacer cambios en el testamento para beneficiar a sus hijos. Aunque no se pudieron confirmar estos rumores, estos informes alimentaron aún más la teoría de que Hackman pudo haber sido influenciado o que el testamento era obsoleto. Sin embargo, sin pruebas concretas de que el testamento no reflejara su verdadera voluntad, la disputa legal continuó siendo un desafío complejo. El legado dividido. La controversia en torno al testamento de Gene Hackman terminó por dividir a la opinión pública. Mientras que algunos defendieron su derecho a decidir sobre su fortuna, otros vieron en su decisión un acto de frialdad hacia sus hijos, quienes aún buscaban establecer una conexión emocional con él. En última instancia, la historia de su herencia se convirtió en una extensión de las complejidades de su vida personal, destacando las tensiones familiares y las decisiones tomadas a lo largo de su vida que ahora se reflejaban en la distribución de su legado.